Y es que con él vamos a analizar el caso del tenista serbio Novak Djokovic, quien perdió su último intento judicial por quedarse en Australia y jugar el Australia Open, el Abierto de Australia, y fue deportado este domingo de ese país. 3 jueces del Tribunal Federal de Australia desestimaron por unanimidad su apelación, donde la razón del gobierno australiano de cancelarle la visa al serbio que había ingresado al país sin vacunarse contra el COVID-19 fue la principal. El gobierno argumentó que el deportista de 34 años representaba una amenaza para la salud pública. El organismo rector del tenis masculino, la ATP, dijo que el fallo del tribunal marca el final de una serie de eventos muy lamentables. ¿Habrá quizás alguna razón política detrás de esta deportación del serbio? Lo hablamos con Telmo Langiler, el expresidente, exparlamentario de la Asamblea Legislativa del Estado de Victoria en Australia. Gracias por estar con nosotros en Directo a América de France 24. Telmo, le pregunto, ¿cómo podemos entonces analizar este caso y cuáles son las aristas más importantes según su opinión? Muy buenos días para ustedes. Bueno, yo creo que correctamente usted señala de que en Australia, a los efectos de la audiencia internacional, estamos en plena campaña electoral que posiblemente sea en marzo. Por lo tanto, y el gobierno y el primer ministro ya tienen antecedentes en este tema de emigración, de fronteras, de visas, de hablar y utilizar un lenguaje duro a los efectos de consolidar su base electoral y particularmente algunos sectores de la población muy conservadores en esta materia. Yo creo de que el gobierno, tal cual han señalado los partidos de oposición, perfectamente podría haber resuelto esta situación antes de que Djokovic y otros tenistas llegaran a este país, puesto que hemos tenido 12 meses de anticipación para organizar el abierto o el ahora no tan abierto de Australia que se está jugando exactamente ahora en esta semana. Entonces, Telmo, teniendo eso en cuenta, ¿por qué lo dejaron entrar al país? ¿Por qué esperar a todo esto? ¿Realmente fue entonces una batalla política? ¿Hicieron esto, digamos, de cara a las elecciones para el primer ministro Scott Morrison decir yo soy el que mando en este territorio de cara a estas elecciones que vamos a ver en Australia, donde busca además Morrison su 4º mandato consecutivo? La oposición y el público muy generalizado opina de que el gobierno sabía perfectamente cuáles eran las posturas de Djokovic en cuanto al tema de la vacuna. Por lo tanto, no era una sorpresa para nosotros de que Djokovic era de una forma u otra a los efectos de percepción o de los hechos adverso a la vacuna. Por lo tanto, la gran pregunta que nos hacemos en Australia es por qué le dejaron entrar en primera instancia, primero, y segundo, habiendo experimentado el rechazo de las autoridades de frontera cuando Djokovic intenta entrar al país, ¿por qué el gobierno federal espera una semana entera? Los cínicos dirían de que estaban midiendo la opinión popular, las redes sociales y las encuestas para entonces definitivamente o en última instancia intervenir. Todo esto era prevenible. Prevenir es mejor que curar y las autoridades federales, y diría yo también Tennis Australia, la asociación que organiza el abierto, tendrían y podrían haber organizado este evento muchísimo mejor y haberle dado a Australia y al abierto una mejor reputación. Les recuerdo de que hace 11 días o 12 días que estamos concentrados negativamente y en forma adversa al abierto, mientras que tendríamos que haber estado promoviendo el abierto positivamente Australia y la ciudad de Melbourne. Telmo, ¿cómo queda el gobierno del primer ministro Scott Morrison tras esta decisión? ¿Qué dice la política interna de Australia? Además, también le pregunto cómo lo registran los medios de comunicación nacionales. Bueno, el gobierno ya tiene antecedentes de haber hablado en términos duros en cuanto a la temática de fronteras y de migración. Yo les recuerdo de que el año pasado, y nosotros traemos aproximadamente 500,000 de estudiantes al país, miles de latinoamericanos, miles particularmente de Colombia, y el primer ministro, cuando los estudiantes no podían trabajar y no tenían para subsidiar su bienestar semanal, les dijo, si no pueden financiar su estadía, váyanse, go home. Los aeropuertos estaban cerrados, la economía estaba cerrada, no había posibilidades que los estudiantes se fuesen.
¿Por qué lo hizo? Porque lamentablemente a nivel doméstico esto es una política que supuestamente recoge votos, especialmente en algunas zonas donde el primer ministro lo necesita. Nosotros pensamos de que a los efectos internacionales nuestra reputación no está bien, no está buena, no es la primera instancia, podríamos hablar de otros hechos, pero a nivel doméstico les recuerdo que las redes sociales y las encuestas virtualmente de todos los periódicos y canales de televisión señalan que entre el 80 y el 90% de la población pensaban que a Djokovic efectivamente había que expulsarlo del país. Los partidos de oposición opinan de la misma manera, me incluyo. Lo que sucede y el matiz que se señala desde los sectores de oposición y otros sectores de la sociedad civil es que esto hubiese sido perfectamente prevenible antes de que Djokovic saliese de su aeropuerto, haberle dicho, si usted no está vacunado, usted no entra. Y podríamos haber evitado todo este circo. Completamente, pues cierto lo que usted dice, Telmo, también. Ahora, el gobierno francés, que días atrás había señalado que Djokovic podría participar en uno de sus torneos más importantes, el Roland Garros, si no es que es el más importante del país, aunque no estuviera vacunado, rectificó el día de hoy a través de la ministra de Salud francesa y dijo que las personas que no estén completamente vacunadas contra el COVID-19 no van a poder competir. Entonces, ahora la pregunta es, ¿esto le da pie a que más gobiernos y organizaciones de eventos deportivos hagan valer sus políticas y se siga replicando esto que hizo Australia, ahora Francia, y decir, pues las reglas son estas y si usted no las cumple, no juega en nuestros torneos? Nosotros pensamos que sí, y no obstante nuestra reputación en este momento no es buena internacionalmente y ha sido muy criticada. Pensamos que eventualmente, y recuerde que tenemos el Mundial del Fútbol de Mujeres el año próximo en Australia, esto va a ser un precedente bastante nítido y claro para la comunidad internacional. Si no está vacunado, no entra. Y pienso que es justo señalar lo siguiente, desde el punto de vista australiano. Usted sabe que nosotros fuimos un país que estuvo en casi permanente lockdown por meses y meses. Hemos perdido gente, como han perdido otros países. La población estaba recién empezando a recuperarse emocionalmente, psicológicamente, económicamente. Se han perdido miles de millones de dólares y miles de negocios que nunca más van a abrir. Y por lo tanto, frente a los ojos de la población del país, era bastante injusto de que para ser espectador en el abierto del tenis había que estar vacunado, sin embargo había jugadores que podían ir sin vacunarse. Y nosotros pensamos que este es un precedente que también nos sirve para otros códigos como el fútbol, como el rugby y como otros eventos internacionales donde la postura será, pensemos claramente, se está vacunado y se entra a los efectos de proteger la mayoría de la población y si no se está vacunado, entonces aquí no está bienvenido. Pero eso lo podíamos y lo deberíamos haber manejado mejor en nuestra opinión, considerando que este evento es un evento no improvisado, sino que sabíamos que se venía ya desde el año pasado. Telmo, ya para finalizar nuestra conversación, el futuro de las personalidades que como Djokovic se niegan a vacunar contra el COVID-19. Nosotros pensamos de que si no se vacuna, las puertas se van a cerrar más y más y más. El mundo está cansado de esta pandemia. Demasiada gente estamos perdiendo en todos los países. Miles de negocios, costos económicos increíbles. Yo creo de que tenemos que convocar a la buena voluntad y al buen sentido común de los deportistas internacionales de cooperar, puesto que la ciencia hoy por hoy, después de todo este periodo de 2 largos años, ha demostrado que las vacunas previenen o por lo menos minimizan el impacto de la vacuna. Le hago solamente un recordatorio en este país. El 80% de las personas que están hospitalizadas y en los centros de cuidados intensivos son personas no vacunadas actualmente. Y estamos teniendo en cada uno de los estados unas 15.000 a 20.000 personas contaminadas por día y aproximadamente 20 personas que fallecen por día en cada uno de los estados. Y el 80% de estas personas son personas no vacunadas. Por lo tanto, la ciencia creemos que está dictando de qué es lo que tienen que hacer los gobiernos y las políticas públicas de todos los estados.